Advertencia. Las opiniones vertidas en este podcast no deben ser tomadas en serio por nadie y no desean representar ninguna línea de pensamiento en particular. Nuestra única creencia se basa en no tener ninguna. El siguiente episodio está destinado únicamente a adultos, ya que incluye material sensible y contenido explícito. A partir de este momento, el riesgo correrá a cuenta de usted, por estar expuesto a nuestra filosofía barata y nuestras conversaciones vagamente existenciales, con invitados a quienes alguna vez se los tildó de locos, o más bien seres inquietos por aquello que les apasiona. Así que te damos la bienvenida a Músicos, Poetas y Locos, cultura en forma de conversación. A toda la audiencia de Músicos, Poetas y Locos. Mi nombre, como siempre, es Aldo Benítez. Hoy no estoy en compañía de mis otros hosts y les mando un saludo, pero estoy en compañía de dos personas con las cuales siento que me llevo súper bien, con las que da gusto trabajar, y por sobre todo es un placer decir que son amigos recientes. También son gente con la que de a poco estamos nutriendo una amistad súper linda, y por sobre todo, y por lo cual les invité, son gente con la que da bastante gusto hablar, ¿verdad? Y en especial hoy tenemos un tema bastante, creo yo, curioso, que despierta mucha curiosidad en la gente y obviamente en mí. Y son dos personas que, aparte de ser seres humanos geniales en el mundo viviendo, son personas que son muy buenos profesionales. También ahora están incursionando en el mundo musical y me toca a mí también como productor guiarles a través de ese mundo y hacer música con ellos y nada, estamos en el proceso acá de hacer el segundo proyecto con los muchachos de la Soli, pero también son dos personas que se dedican al mundo de la medicina. Van a decir después bien cada uno su especialidad por miedo a equivocarme yo, pero nada, sin más preámbulo, me encantaría invitarles a que se presenten acá a los muchachos, así que si quieren empezar vos, Carly. Sí, con muchísimo gusto. Gracias, Aldo, por presentarnos. Yo soy Carlos Jiménez. Carlitos me dice todo el mundo y la gente más cercana a mí me dice Carl, por cosas de la vida, supongo. Yo soy médico recibido en la Universidad Nacional de Asunción. Estoy viviendo en Alemania desde el 2022. Yo soy residente de la especialidad de psiquiatría infanto-juvenil. Y creo que eso es lo que más compete al podcast de hoy, ¿verdad? Además de eso, en la Soli soy el que toca la guitarra y canta. Y estoy muy contento de que nos hayas invitado a estar acá. Bueno, yo soy José Miguel Maidana. En mi familia me dicen José Miguel. Creo que tengo la obligación de presentarme así porque mi mamá me puso el nombre para que sea un nombre compuesto. Está bien, sí. Entonces, soy José Miguel Maidana. Yo soy médico radiólogo, soy recibido también de la Universidad Nacional de Asunción, soy compañero de Carlito desde el cursillo, nos conocemos hace mucho tiempo, estoy muy feliz de haber coincidido con él. Soy médico radiólogo, creo que mi especialidad no compete tanto al podcast de hoy, pero bueno, ser amigo de Carlito sí compete a esta cuestión, y ser amigo de Aldo también, terminamos hablando... Yo argumentaría más adelante porque sí compete. Terminamos hablando siempre de cosas súper interesantes, aparte de médicos somos charlatanes y Carlito se está licenciando en ser... Charlatanería profesional. Una charlatanería profesional, un charlatán profesional que le ayuda a la persona con su charlatanería, pero... espectacular. Y nada, estoy muy feliz también de poder estar acá. Yo soy el baterista de la Soli, y nada, estoy contento de ser parte de este podcast al que nos invitó Aldo ayer. ¿Ayer? Recién fue. A mí por lo menos. Bueno, yo creo que ya hablamos varias veces de que esto llegue a pasar, ¿verdad? Sí, eso sí.
Eh, para la gente cual no conoce la Soli es una banda que se viene gestando hace muchísimo tiempo, que salió de la amistad de ellos. Y también lanzaron un álbum eh, en formato de EP el año pasado que tuve el placer de producir. Y ahora estamos en proceso del segundo proyecto y por ende por eso están acá en mi home studio. Estamos en mi casa y es cosa que se siente muy cálido para mí y por lo cual de repente grabamos acá. Pero nada, hablando de calidez y hablando de unidad, me encantaría, antes de saltar al tema por lo cual siento que les convoqué, me gustaría hablar un poco de música para romper el hielo un fla. Eh, Hoy, reflexionando un poco sobre de qué quería hablar en el podcast, que normalmente no lo hago, quería hablar un poco de lo que nos une, que es la música en ese sentido, y, y preguntarle una pregunta, vale la redundancia, que no sé si puede ser respondida, pero que vale la pena encontrar el disfrute en filosofar, ¿verdad? Me puse a pensar por qué escuchamos música. Ujú. Más allá de decir, bueno, nos causa placer cerebral, el orden de los sonidos nos ayuda a eh, amplificar nuestras emociones, ya sea cuando te sentís enamorado y escuchas música te sentís más enamorado, o de repente si te sentís triste te da consuelo en tu tristeza, ¿verdad? Pero más allá de eso me encantaría entender por qué, en síntesis, la música es algo que podríamos argumentar de que no es esencial para la supervivencia, ¿verdad? Si hablamos de otros, como la comida, el sexo, son esenciales vamos a decirle, en un humano bastante arcaico o antiguo. Pero ¿por qué hoy sienten ustedes que nos gusta el orden de los sonidos y por qué algo con lo cual no podemos vivir sin, eh, pero realmente podríamos respirar y comer todos los días y no escuchar música, pero no elegimos no hacerlo, básicamente? Así que no sé quién empezar. Yo quisiera saber si vos estás esperando una respuesta biológica, que te demos una explicación de por qué al cerebro del ser humano le resulta placentero escuchar un patrón determinado de sonidos, porque existe esa respuesta, o esperas una respuesta más desde un Quiero punto la de respuesta de vista. ambos como humanos y como científicos o tecnólogos en la ciencia. Y bueno, o sea, sin ganas de entrar en demasiado detalle, la parte biológica súper resumida es que existe un cierto patrón de sonidos que para el cerebro humano en promedio se siente placentero, y esas son escalas que ya están estudiadas. Si uno estudia teoría musical va a aprender cuáles son los sonidos y en qué orden estos sonidos se sienten agradables o no para el cerebro humano. Hay gente que viene al mundo con digámosle, con el talento para de manera natural identificar cuáles son esos patrones, y eso es lo que hace mucho antes de que se hayan sentado personas estudiosas del tema, decir así son estos patrones. Esas eran las personas que de por ahí eran exitosas en la música, porque naturalmente tenían ya una noción de, bueno, esto en este formato de repetición se siente placentero para el ser humano. Después tenés otro fenómeno encima de eso, que es el que se ve mucho en la música electrónica también, que es que sin importar qué tan desagradable sea inicialmente una secuencia de sonidos, si se repite lo suficiente y tiene un buen beat, va a terminar siendo agradable para el cerebro humano. Sobre todo porque para el cerebro humano la repetición es súper agradable por una cuestión que ya después por ahí se puede profundizar muchísimo más, que es la previsibilidad. El ser humano, el cerebro del ser humano es un órgano súper perezoso, o yo por lo menos uso mucho esa palabra para describirle, para explicar ciertos fenómenos de cómo funciona nuestra cabeza. Puedo decir que para hacer más énfasis en tu punto, el, el hecho de que podemos previsibilizar algo y predecir algo y que suceda nos causa placer por el hecho de que... Al cerebro humano eso le fascina. Porque el cerebro se autopremia por ser exitoso en lo que se propone hacer. Sí, o sea, la explicación de base a eso viene desde la evolución del ser humano. Si partimos del hecho de que la fisiología, quiere decir el cuerpo que hoy nos toca pilotar, si es que creemos en esta teoría de que somos una especie de piloto conduciendo nuestro cuerpo humano. Yo no lo veo así, pero bueno, creo que es la forma más intuitiva de entendernos cuando recién venimos al mundo como niños y después adolescentes. Es que el cuerpo que tenemos sigue siendo el mismo cuerpo de hace 350.000 años. Entonces, hace 350.000 años el cuerpo del ser humano evolucionó para sobrevivir en esas condiciones. Y en esas condiciones, ahorrar energía es súper importante. Quiere decir, la automatización de procesos. El cerebro es uno de los órganos que más energía consume en el cuerpo humano. La mayor cantidad de procesos que puede automatizar tu cerebro va a querer automatizar para ahorrar energía.
porque en ese entonces, hace 350.000 años, o sea, 300 350.000 años, existíamos en un entorno donde quedarte sin energía, quedarte sin azúcar, sin una fuente de energía implicaba que un depredador te podía comer y eso era peligroso. Entonces, la previsibilidad desde ese punto de vista y también desde el punto de vista de predecir peligros y demás cosas, ya vamos a entrar en otro ámbito así, pero sí, previsibilidad es algo que para el cerebro humano es placentera. Y eso tiene que ver con los patrones que se repiten y con lo que el cerebro anticipa y por ende se recompensa químicamente. Y es una forma de explicarlo. Es un fenómeno con muchísimas variables y ahora agarramos dos ponerle, de la cantidad de variables que determinan por qué eso es así. No, pero tiene sentido. Pero estamos hablando de un aspecto en específico ahora. Sí, sí, sí. Todavía ni vimos por qué que alguien te puede hablar de una muerte de su viejo en una canción te llega por más que tu viejo no se murió, por ejemplo. O sea, Ahí entramos esa empatía. Sí, allá pasamos a otra área otra vez pero sí, todo siempre va a tener una base evolutiva. Si queremos hablar de cómo funciona el cerebro humano, toda experiencia humana tiene una naturaleza de base dicotómica, que quiere decir la experiencia puede ser en mayor o menor medida agradable o desagradable. Si algo es neutro, y bueno, es dentro del espectro, si en un extremo tenés agradable y en el otro extremo tenés desagradable, el neutro está a la mitad nomás, o sea, pero no es que tenemos tres opciones. No obstante, existe esa dicotomía de que cualquier emoción que vos tengas va a ser o placentera o desagradable. Y la pregunta que me hiciste iba por... O sea, tiene más que ver, o sea, creo que lo evolutivo a este punto es como que casi innegable de que, como dijiste, el por qué el cerebro interpreta como algo agradable, creo que queda en un misterio. Ni tanto vos decís los patrones en sí, porque el cerebro los interpreta como agradables o porque la previsibilidad es agradable. Por ejemplo, o sea, cuando escuchamos música, escuchamos vibración, escuchamos tonalidades que se van otra vez según nuestro rango de frecuencia auditiva. ¿Y por qué eso en específico? Porque los órdenes son universales prácticamente. O sea, si yo toco un sol y después le bajo un mi menor y después un do y un re, te va a hacer placer, te va a dar placer auditivamente. Pero así mismo, si toco un sol y después le bajo un do menor y después se va a un fa sostenido menor y no tiene sentido eso, auditivamente creo que todos podemos interpretar como que suena feo. Sí, a no ser que repitas muchas veces. De vuelta, partiendo de la explicación fundada en la evolución, los sonidos armónicos que escuchamos en la naturaleza, ¿dónde escuchamos estas escalas? En aves, en momentos donde no hay peligro. Entonces, en la dicotomía de la evolución, las cosas que hace 350.000 eran agradables de percibir, eran cosas que nos permitieron sobrevivir, y lo que era desagradable era algo que podía implicar un peligro. Entonces el objetivo o la función de que algo sea interpretado por nuestro cerebro como agradable o desagradable era buscar la supervivencia y alejarnos de cualquier cosa que pueda ser peligrosa. ¿Cuál es el problema? Hoy día vivimos en un mundo donde cambiamos tanto el entorno en el cual existimos, que no todo lo que es agradable va a ayudarnos a sobrevivir y no todo lo que es desagradable realmente es un peligro para nuestra supervivencia. Hace muchísimo tiempo, hace 350.000 años, ser rechazados por la sociedad era algo que le fritaba al cerebro humano, en el sentido de que producía un pavor terrible, porque ser aislado de la sociedad implicaba estoy en la selva solo y me puede comer un tigre, digámosle. Hoy en día no va a pasar eso, no obstante, nuestro cerebro sigue siendo el mismo. Y las áreas del cerebro que regulan... Sentí que sigue siendo el mismo porque la evolución es tan lenta como es. Sí. ¿O porque el ambiente no hace evolucionar? Porque la evolución es lenta y nosotros cambiamos la existencia o el entorno en el cual vivimos a una velocidad a la cual no nos adaptamos. Y hay que entender que la evolución como proceso adaptativo no es un proceso de cambio, sino un proceso de eliminación. Para que algo cambie tiene que eliminarse el gen, o sea, para que algo evolucione como nosotros lo entendemos según Charles Darwin,
el rasgo, o sea, El que es más débil tiene que irse. Sí, tiene que básicamente. irse. Y hoy ahora no día pasa eso por cuestiones de normas sociales, ¿verdad? creamos un montón de ciencia que nos ayuda a sobrevivir. La cantidad de problemas que tiene la gente de edad avanzada viene a raíz de que hace 350.000 años el ser humano con 40 años ya era un anciano y estaba por morir. O sea, la esperanza de vida del ser humano era mucho más corta. Hoy día, viviendo 80 90 años, hay un montón de problemas para los cuales nosotros no evolucionamos. Qué Ok. terreno fangoso es. ¿En qué sentido? Y podemos entrar en muchísimas discusiones éticas ahí. Yo me suelo cuestionar mucho eso cuando estoy en la práctica médica. ¿Vale la pena dejar que estos genes se reproduzcan? O que alguien sobreviva un mes más y sabe que se va a morir. Eso sí, pero eso más por el sufrimiento humano. Sí. Pero ahora hay, como hay muchos tratamientos que permitan que muchas personas que antes, o niños que antes iban a morir, crezcan y se reproduzcan, se están reproduciendo, o sea, qué sé yo, un niño que Alérgico a los frutos secos, por ejemplo. pero no, y sí, esa persona probablemente antes moría también, pero Sí. no sé, hay muchos cánceres que están ligados a malos genes, ¿verdad? Sí. Algunos son aleatorios, otros tienen un componente genético más importante, hereditario, y esa gente ahora sobrevive y se reproduce. Entonces cada vez hay más genes que tienden a evolucionar hacia el cáncer. Entonces me planteo nomás yo, o sea, ¿en qué estamos jugando? Por eso digo que es fangoso. Le pregunté eso a un profesor y él me explicó. Lo que pasa es que hay muchas personas que antes no iban a sobrevivir, pero la mejor forma de saldar la duda ética es tratar de salvarles a todos. Porque si no vas a tener que empezar a discutir quién es la persona que vale la pena sobrevivir. Porque si es que, por Y ejemplo... ahí terminan una guerra. Y no, claro, o sea, no, es una pregunta que no tiene respuesta realmente, porque vas a tener que tener parámetros que son muy injustos de alguna u otra forma para muchos puntos de vista y estamos en un momento de la sociedad en los cuales los puntos de vista importan, ¿verdad? Porque vivimos en sociedades democráticas que tratan de buscar inclusión, que tratan de buscar aceptarnos a los unos a los otros de la forma más ergonómica posible, ¿verdad? Pero... ¿qué pasa? Por ejemplo, el ejemplo de... ¿Cómo se llama este muchacho que le gustaban los agujeros negros? Que Stephen Hawking. tenía ELA. Stephen Hawking, boludo. ¿Entendés? O sea, tipo, Stephen Hawking murió mucho más tarde de lo que tenía. Mi mente es muy negra, boludo. Este muchacho que le gustaba los agujeros negros. Y acá, Carlitos, por suerte, descubrió rápido quién era. No, yo también descubrí, tío, hermano, que... Anda a saber cuál fue el primer agujero negro en el que pensó Stephen Hawking, ¿verdad? Pero, y después en qué desembocó. Por suerte terminó descubriendo un montón de cosas útiles para la sociedad. Pero lo que vos decís es tipo... él murió ponele- muchísimo después de lo que iba a morir si es que nacía incluso 20 años antes de lo que nació nomás. Claro, y aportó cosas importantes para la humanidad. Por muchísimos avances tecnológicos que permitieron que él viva y se comunique a pesar de la enfermedad que tenía. Y que él pueda incluso desarrollar todas sus teorías a pesar de tener esa condición. Entonces, él merecía vivir más. Pero tipo, ¿y por qué otra persona con ELA, que capaz no tenía su nivel cognitivo y no iba a descubrir nada sobre agujeros negros, pero tipo tenía familia, tenía seres queridos, tenía un montón de motivos para él y para las personas que le rodean, que hacían válida su existencia? ¿Por qué a él no le daríamos el tratamiento y a él le dejaríamos vivir solamente para que sea una menor carga a la sociedad, qué sé yo, un montón de cosas? O sea, entras en un terreno en el cual no hay respuesta. O Y sea, hay otro aspecto. Ponerle que Carlitos... Por ahí estamos en una tribu. Estamos en la selva. Intentando sobrevivir. En un ambiente muy demandante. Carlitos, ponerle que es el Stephen Hawking del grupo, ¿verdad? Es la persona más inteligente, pero ponerle que tiene la menor capacidad para sobrevivir solo. Sí. De los tres. Vos sos el más fuerte. Vos sos el que no tiene mucha inteligencia. Te digo hipotéticamente. Vos sos el más fuerte. El tipo marcado, inteligente, que puede Ahí cortar está. madera. me molesta que tuvo que aclarar, porque si es que era categórico no iba a tener que aclarar. ¿entendés? No, pero- pero bueno, lo bueno que me dijo fuerte. Situación hipotética, estaba de hablando, alguna ¿verdad? forma. Y ponerle, yo soy el artesano del grupo. Yo no tengo mucha fuerza, tampoco mucha inteligencia, pero puedo hacer una guarida fácil. Puedo hacer un refugio relativamente rápido, ¿verdad? Entonces tenemos tres aspectos importantes de la supervivencia. La inteligencia, como quiera, no vamos a entrar en qué inteligencia o no, pero que se entienda como inteligente, ¿verdad? La fuerza
y capaz la capacidad de Crear, carpintería, la creatividad. crear, creatividad, ponerle, ¿verdad? Si uno de nosotros se muere, ponerle que va a estar muriendo el gen más débil por la cuestión evolutiva ambiental, pero igual la tribu pierde un aspecto importante de la propia supervivencia de los tres. Es que hay muchas formas de ser débil. Claro, ¿entendés? Entonces como que de repente la evolución tiende a que sobreviva el más fuerte, pero el más fuerte no es solamente el fuerte, el como entendemos fuerza hoy en día, sino que somos seres humanos que cada uno tiene normalmente tenés una habilidad por sobre otras, entonces capaz no seas Carlitos, pero capaz vos tengas una fuerza para cazar, ¿entendés? Estoy hablando de un ambiente ya de tribu así re antiguo, ¿verdad? Entonces no, en el caso de Stephen Hawking, no solamente no pegaba que muera por su familia o porque es un ser humano, sino también no pegaba que muera porque era súper inteligente. Claro, pero ahí Y nos que era vamos a esencial que para la sobrevivencia. Digamos que Stephen Hawking podría haber sido Carlitos. lo más sano éticamente, por eso es decir nomás que no pegaría que muera nadie. Porque si no vamos a tener que empezar a seleccionar nosotros. Vamos a jugar nosotros a ser la naturaleza. Entonces por eso es que como médicos nosotros estamos obligados a tratar de salvarle a cualquier persona sin preguntar su nivel socioeconómico o su nivel cognitivo. Entonces tipo, tenemos que salvarle a todos. Y bueno, y eso genera que ahora mismo estén sobreviviendo un montón de enfermedades o que viva más tiempo gente con más enfermedades y como dijo Carlitos, porque creo que ahí empezamos, ¿verdad? Que la gente vive más tiempo, entonces ahora hay un montón de patologías que ni existían en la Edad Media porque los perros vivían hasta los 40 años, con suerte. Claro, el Alzheimer probablemente no existía en la época del No existía el Alzheimer. Para darte un ejemplo, porque la menopausia se da en la edad en la que se da, es la época en la cual esa mujer hace 350.000 años ya hubiese estado muerta. O sea, porque no tenía razón para que siguiesen funcionando esos ovarios, digámosle. Mismo en el caso del hombre, porque existe la hiperplasia prostática benigna, o sea, porque se te engrosa la próstata de viejo. Y no sé, el ser humano no evolucionó para sobrevivir tanto tiempo, es algo que pasa ahora que vivimos tanto tiempo. No sé si después querés hablar al respecto, sobre todo en mi área, que es la psiquiatría infanto-juvenil. Tenemos un montón de enfermedades mentales que son no necesariamente producto directo, pero en las cuales juega un rol súper importante el hecho de que hoy día nuestro cerebro está tratando de sobrevivir en un entorno que no es el entorno para el cual evolucionó. O sea que es lo que yo me suelo decir siempre, o sea, porque existen condiciones o estados como la ansiedad, depresión, como quieran llamarlo, depende de vos que va a querer ser bien científico con eso. Yo creo que gran parte de por qué hoy en día nos sentimos tan inadaptados y tan incómodos con otro lugar en el mundo, o mucha gente lo hace, por lo menos, no hablo desde mi perspectiva, ¿verdad? Es por el hecho de que nos alejamos tanto del estado de naturaleza del hombre que, según yo entiendo lo que vos decís, evolucionamos más lento de lo que lo hizo nuestro entorno por nuestros avances tecnológicos. Exactamente eso, sin decir a la par o sin querer sugerir con eso de que tenemos que privarnos de los avances tecnológicos o de que el hecho de que existen las redes sociales son un problema o que las redes sociales son la fuente de las enfermedades mentales. No es así, pero sí juegan un rol mucho más importante del que por ahí nosotros queremos reconocer frente a los boomers. Pero no crees que podrías decir igual, así como médico y como psiquiatra, que nos acercamos tanto al punto que es nocivo y a la vez nos alejamos demasiado del estado de naturaleza? Es decir, probablemente hoy en día es muy normal quedarte todo 24 horas encerrado viendo TikTok y te va a faltar sol y el sol te da vitamina y la vitamina te ayuda a no tener depresión. O sea, llega a un punto donde y estábamos hablando de cosas interesantes también antes del podcast, pero vale la pena mencionar que va a llegar el punto donde tipo, qué sé yo, el cine ya sea interactivo y sea súper inmersivo y que sea prácticamente como un videojuego, al punto donde tipo Ready Player One, no sé si vieron la película, donde bueno, las personas entraban en un videojuego y era hiper realista y prácticamente no salían en el mundo real, entre comillas, porque ya no había necesidad de hacerlo, si el mundo ya estaba ya dentro de ese juego. Entonces probablemente lleguemos a ese punto, por lo menos, de avance tecnológico, pero eso conlleva de que salgas menos al sol probablemente, que tengas menos contacto con el resto del universo, ¿verdad? Porque el universo es algo gigante y astronómico y tenemos un contacto con
una porción ínfima de eso, pero eso es lo que tenemos a nuestro alcance y no vamos a perder completamente de eso y por ende probablemente terminemos siendo cada vez más ansiosos, infelices. No quiero que sea así, pero es como ves lo que pasa y apuntas a eso. ¿Entendés? Y hay veces donde inclusive, y corregime si lo digo, lo expreso mal, pero con la gente que, o sea, yo siento que hoy está muy de moda el autodiagnóstico, ¿verdad? Entonces es muy común que la gente exprese, yo tengo esto, yo tengo trastorno limítrofe de la personalidad, yo tengo depresión, yo tengo TDA. O sea, es prácticamente como decir estoy resfriado hoy en día, ¿verdad? Y realmente que no es tan así, o sea, un diagnóstico tiene que ser hecho mediante una intervención, una entrevista, unos análisis, unos test, ¿verdad? A lo que quiero llegar más a lo siguiente, ¿verdad? Que llegamos a un punto en donde hay ciertas personas que dicen tener depresión, por ejemplo, y vos le preguntás, capaz te pasa, y sus hábitos hacen de que sea así. Capaz la persona no tiene todavía el desbalance químico de tener una persona que vos le llames clínicamente depresiva, sino que esa persona es fruto, o sea, su displacer es fruto de que sus hábitos implican alejarse del estado de la naturaleza. ¿Sería justo decir eso o no? Puedes decir eso. Puedes decir Puede más ser cosas lo que también. queremos. Claro, ahí yo también creo que no me parece de la manera más precisa. ¿Qué quiero decir cuando te digo puedes decir eso? Es que en principio no hay una falla en la lógica. Sí, 100% habrá cosas que pulirle al argumento. Estar en naturaleza, a ver, hay que aclarar que es opinión general y que es así facto. Facto es, el ser humano es más feliz en espacios verdes en general. El ser humano necesita mover su cuerpo. Hay demasiada evidencia en cuanto a longevidad hoy en día que habla demasiado a favor de que la musculatura es importante para que vivamos mucho tiempo. Nuestro cuerpo funciona, o sea, las proteínas son la forma del macromolécula, quiere decir de los átomos que constituyen la materia que hacen en nuestro cuerpo, se organizan de diferentes formas de materia. Una de esas son las macromoléculas que son proteicas son las que tienen una función, o sea, el cuerpo puede hacer cosas tan espectaculares porque tenemos proteínas, y las proteínas se almacenan principalmente en forma de aminoácidos en los músculos. Entonces, para poder vivir largo tiempo, no solo hay que hacer cardio, que está re bueno, sino que hay que tener masa muscular para que la probabilidad de supervivencia sea mayor y la calidad de vida sea mayor también. En ese aspecto, sí, yo creo que es importante, ya que hoy día estamos terminando de escribir el manual de esta máquina que es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es una máquina, estoy buscando palabras para referirnos. Se entiende. Es una Sí, máquina. se entiende. Vos sos una máquina. Machine. Lo que sí es que o sea, entender que esta estructura de materia que tenemos evolucionó para sobrevivir en un entorno de hace 350.000 años. Entender que en ese entorno que nos rechace la sociedad era peligrosísimo, por eso dispara una sensación súper desagradable en nuestra cabeza. Entonces entender que por eso cuando una persona súper desagradable en la calle nos insulta, por más de que nosotros con lógica entendemos este person no tiene absolutamente nada de injerencia en mi vida, no obstante me hiere lo que está diciendo, es entendible, porque nuestro cerebro, o la parte de nuestro cerebro que se encarga de procesar eso emocionalmente, entiende, una persona me rechaza, si esto se expande y muchas personas me rechazan, voy a estar en la selva solo y un tigre me va a poder comer, lo cual no es la realidad. Entonces lo que nuestro cerebro trata de hacer es, con la lógica que está en otra parte, que está en la corteza prefrontal acá adelante en la cabeza, trata de explicarle a nuestro sistema límbico, por decirlo de alguna manera, que es la parte que se encarga de las emociones, tranquilo, se siente como que vamos a estar en peligro, pero no es así. Hay gente que tiene un sistema límbico mucho más reactivo que otra. Hay gente que, a pesar de decirse eso con lógica, tarda mucho tiempo en que el sistema límbico lo procese y entienda, ok, que no hay peligro. Sí, que esta persona me rechace no está asociado a ningún recuerdo de peligro, porque eso es lo que hace el sistema límbico. Lo que los sentidos perciben, asimila y compara con alguna experiencia del pasado a partir de una estructura que se llama hipocampo. El hipocampo conecta entonces el sistema límbico a la corteza temporal, que está al costado del cerebro. La memoria. La memoria, exactamente, y busca un recuerdo que sea similar a esa situación. Y con base a la experiencia que tuviste en tu infancia o a lo largo de tu pasado hasta este momento, va a tomar tu sistema límbico la decisión de, por ejemplo, en una situación así,
Si tu sistema límbico asume que vos podés derrotarla a ese peligro, vas a sentirte enojado. Si tu sistema límbico interpreta que a ese peligro no lo puedes derrotar, vas a sentir o miedo o ansiedad. Si es que el peligro está presente, es miedo, y si es que el peligro no está presente, se llama ansiedad eso. O sea, estar preocupado estructuralmente al punto de vista neurofisiológico, el circuito neuronal que se activa es el mismo en el miedo, en el enojo. Lo que es diferente, o sea, lo que está trabajando ahí como loco es la amígdala, que se encarga de las emociones desagradables que tenemos. Entre paréntesis, así en modo de comentario, mi recomendación es nunca hablar de emociones negativas y positivas, porque ahí queremos darle una valoración a las emociones. Las emociones son, y algunas son desagradables y otras son agradables, y lo bueno es que podemos decidir indiferentemente a si son desagradables o agradables, ver para qué nos sirven. O sea, son herramientas que tenemos. O sea, una emoción desagradable puede ser positiva si vos sabes interpretarla para que produzca algo bueno en tu vida. Totalmente. Ahora, me interesa más algo que dijiste vos, para ponerlo. Yo creo que a veces es complicado describir a personas que no sienten ciertas cosas, Uh-huh. que se sienten. Por ejemplo, conozco gente que me dice que no conoce lo que es tener ansiedad. Uh-huh. Entonces vos le explicarías, siguiéndome por lo que escuché o lo entendí, o explicarías la ansiedad como el miedo a lo no presente. O cómo describirías o definirías. De una manera, digámosle, generosa con esa corta definición. Si entonces poner en una línea. Sí, va por ahí, definitivamente va por ahí, 100%. Habrá cosas que si una persona con un trastorno de ansiedad generalizado probablemente me va a decir, pero yo no siento miedo en ese momento, estoy preocupado o me siento totalmente sobrepasado y realmente no entiendo qué es lo que estoy sintiendo, me siento que estoy sobrepasado y tengo una crisis de pánico y me aprieta el pecho y siento que me voy a morir. Ok, lo que pasa también... Porque nadie discutiría que eso no es una forma de miedo. ¿Perdón? O sea, alguien que alguien que intenta entender Uh-huh. y que nunca dice que nunca sintió ansiedad, Uh-huh. y le pones todas esas variables y ese caso, Uh-huh. va a decir, bueno, tenías miedo, boludo. No tenía una forma de miedo. Es que mira, en alemán, por ejemplo, la palabra para decir miedo y ansiedad es la misma. Y para mí eso fue un aha moment, se le dice Qué fuerte. en alemán, porque Angst quiere decir ansiedad y Angst quiere decir miedo. Y a efectos prácticos es lo mismo a nivel neuronal. Y como digo otra vez, el enojo, al final son dos respuestas frente al peligro. Solamente que en una tu cerebro asoció el estímulo que vos estás percibiendo con algo que cree que puedes derrotar, entonces te sentís enojado y tu cerebro te prepara para agredir. Y si tu cerebro asume, no, o sea, según mis recuerdos, yo no le puedo ganar a esto, entonces vas a sentir miedo para que tu cerebro se prepare para huir o hacerte el muerto si te entras en ese estado de shock que está paralizado. Saqué mi teléfono solamente porque hay preguntas del público, aunque no crean. Ok, No voy a decir quién es porque van a entender de qué habla bueno. al momento de decir que habla. Pero básicamente tengo a alguien que les quiere hacer una pregunta. No voy a poner ningún audio ni nada. ¿Esto se está tipo transmitiendo anuncio. en vivo? No, boludo. Depende a qué te refieras. ¿Y por qué hay público? Y hay público, boludo. Había gente que sabía que iban a venir acá y me enviaron preguntas. Ah, bueno. Y ahora me está recostando encontrarlo. Ah, yo pensé que... No hay ninguna generamos ya así, vivo. tipo, preguntas en vivo, así... Para eso debería haber una cámara oculta mínimo, ¿verdad? Oh, Eso es genial. voy a hacer también. radio, no, también no hace falta que sea streaming. Espera aquí, boludo. ¡Ah! No encuentro. Aldo FM. Mad Sounds FM. The Sound of the City. Sí o sí me llama No que... me vayas. Sí, Mad Sound me fue una falles. radio de Sound of the City, sí, eso es lo... Mad Sounds, The Sound of the City. ¿Por qué te enojado? Bueno. Básicamente la pregunta era, perdón, a la persona que preguntó. No estoy encontrando tu pregunta, pero me acuerdo básicamente qué era la pregunta. Entonces, básicamente lo que pregunta es si hay relación entre la ansiedad que estamos mencionando y los trastornos o condiciones epilépticas que podrían ocurrir a partir de eso. Digamos que ponerle que hay una persona que tiene episodios epilépticos, Uh-huh. ¿verdad? Esta persona no sabe por qué las tiene. Ya hizo miles de estudios con neurólogos, miles de donde sirve.
Ujú. y se fue a varios a psicólogos, psiquiatras, neurólogos, y ninguno le pudo dar un pinpoint de acá está está el origen de tu trastorno epiléptico y tus Ujú. episodios y tus crisis, ¿verdad? Ujú. Eh, no te digo diagnosticarle porque no le conoces, ¿verdad? Pero decís que el trauma puede acabar en una ansiedad incontrolable y la ansiedad incontrolable somatizar en epilepsia. No, o sea, epilepsia no es el término. Bueno, pero perdón, corregime, justamente sí, para eso. la epilepsia es un diagnóstico neurológico que se da por una actividad eléctrica desordenada de la corteza cerebral y de otra área del cerebro. O sea, que las corrientes no se están transmitiendo por la vía que se tienen que transmitir y pasan de una neurona a otra de manera descontrolada, y eso en general se traduce en una crisis tónico-clónica, que se ve como, ¿qué significa eso? Que los músculos tiemblan, se sacuden, etcétera. Toda esa, se contraen, eso es la contracción muscular desorganizada. No es la única forma de ver la epilepsia. Existen las crisis de ausencia también, que es en el momento donde la persona está totalmente ausente. Y para darte un ejemplo, yo tengo una paciente allá en Alemania quien nos viene a ver una vez al mes más o menos al servicio. Ella tiene varios diagnósticos, la verdad. Entre esos tiene un trastorno de la personalidad límite, tiene también una historia, a ver, no tiene el trastorno o sea, no tiene un trastorno de estrés postraumático, pero sí tiene una historia que califica como lo que en inglés se llama como Adverse Childhood Experiences, que son las experiencias adversas de la infancia. Así nomás. Ok. Bueno, que de por ahí son eventos que no tienen necesariamente un carácter traumático, porque uno asume que un evento de carácter traumático puede ser cercano a la muerte o de alguna catástrofe natural totalmente sobremedida. Eh, Hay eventos que por ahí no tienen esa connotación, no obstante para la persona fueron de un nivel de desagrado tan terrible y malestar tan terrible que claramente tuvieron influencia en su comportamiento hoy en día. Esta paciente, por ejemplo, ella tiene sus crisis tónico-clónicas, pero ella al electroencefalograma no muestra ningún tipo de actividad desorganizada del cerebro en ningún hemisferio, ninguna derivación o sea, durante los eventos ni después de los eventos. Es más, esta chica llega al punto en el cual durante sus episodios ella retiene la respiración y logra desaturar oxígeno. Quiere decir que ella retiene tan fuerte el oxígeno que desatura, y nosotros hablamos en esos momentos de un trastorno de conversión, se le dice, que son trastornos del área psicosomática, que quiere decir, a ver, para cada paciente uno trata de desarrollar una narrativa que sea digerible tanto por el paciente o la paciente como por el equipo tratante. En el caso de esta paciente, por ejemplo, la narrativa que nosotros desarrollamos con ella es que a consecuencia de su trastorno límite de la personalidad, que ya también es producto de una combinación de factores genéticos y el entorno, ahí vamos a entrar en lo que sí quiere decir un entorno invalidante y demás cosas, llevaron a que hoy día ella, frente a situaciones estresoras, frente a situaciones donde ella puede sufrir crisis de ansiedad, ataques de pánico, en algunos momentos reacciona con una primero crisis de ausencia, donde ella se desvanece, y después empieza a presentar una crisis que si uno ve desde afuera va a entenderla como una crisis epiléptica. No A eso obsta- quería llegar, crisis epiléptica es lo que quería llegar. Sí, no obstante, esa no es una crisis epiléptica, sino es una reacción psicosomática al estrés de esta persona, porque cuando hablamos de una persona con un trastorno límite de la personalidad, había mencionado anteriormente el sistema límbico del cerebro que se encarga de las emociones. Una de las áreas que uno ve afectadas en las personas con trastorno límite de la personalidad es que tienen un sistema límbico muchísimo más reactivo. Quiere decir, en general ya están más sobresaturadas en cuanto a la carga de estrés emocional tolerable por el ser humano, reaccionan más fuerte ante estímulos que otras personas de por ahí procesarían de otra manera, llegan más alto en lo que respecta a la potencia de reacción afectiva y requieren más tiempo para descender también a los niveles de regulación básicos, digámosle otra vez. O sea, falla básicamente el sistema de regulación cerebral de las emociones. sí, yo les O sea, digo... falla una palabra fuerte, pero Sí, yo les explico... hay un tema ahí. Sí, yo les explico a estos pacientes, en cuanto a la emocionalidad, el resto de la gente maneja, depende de la edad. Si son adolescentes, uso autos; si son niños, les explico con caballos y ponis.
a los niños creo que más lindo y todo, le digo a los demás niños tienen ponis emocionales, quiere decir el enojo, la furia y el miedo de los otros niños son ponis. Vos viniste con un caballo salvaje, fuerte, grande, que corre rapidísimo, pero no está ahí domado. Entonces, con muchas cosas la asustan y de una ya explotan y se van corriendo a toda velocidad. Y yo les trato de explicar que yo soy un experto en caballos y que yo lo que le quiero hacer es enseñar a frenar a su caballo, a ponerle una montura, a ponerle las riendas, y que yo no quiero que su caballo deje de correr rápido. Quiero que ella o él pueda montarla a su caballo y que no caerse, y que si quieren irse a toda velocidad que lo hagan, pero por decisión propia, no porque no tienen otra opción. Entonces podría ser esa condición una combinación del entorno con los genes, con situaciones traumáticas, o sea que capaz esos tres se pueden potenciar y acabar en cómo está la persona hoy en día. Totalmente, y te digo, esta chica una vez al mes por lo menos nos llega a nuestro servicio y le ingresamos, le validamos, porque es una situación de, si puedo decir una grosería, de mierda para ella. Porque a ella no le gusta tampoco, no es que dice, qué gusto, voy a convulsionar, y es así, se va a la escuela, tiene que enfrentar a su día a día y tiene un cerebro tan reactivo que no puede de repente llevar adelante su día a día, porque situaciones que, no sé, o le recuerdan a un evento traumático o de carácter posiblemente traumático del pasado, o si ya se sobreexige en ciertas áreas de su vida, ella entra en su estado disociativo y tiene esta pseudo convulsión, le decimos nosotros, porque no es una convulsión epiléptica por las cosas que había explicado previamente. El cerebro no está funcionando de manera desorganizada, sino que se entiende que es un momento de sobrepaso total emocional, donde ella no puede regular su comportamiento como le gustaría realmente. Y si bien validamos mucho eso, trabajamos mucho con ella, y ella sabe muy bien que en esos momentos nosotros nos encargamos de que ella no se haga daño a sí misma, que si ella dice tengo ideación suicida, la protegemos, pero nada más. ¿Por qué? Porque esa es una cuestión que no porque uno quiera o porque el paciente lo haga de manera intencional. Todos los seres humanos, estoy pensando cómo se dice Zuwendung en castellano, vendría a ser el tiempo que yo te otorgue a vos, tu cerebro, en general como el de cualquier otra persona, va a interpretar la atención que yo te pueda dar a vos como algo agradable, porque quiere decir, hay una persona a quien le caigo bien y se ocupa por mí. Muchas veces nosotros, queriendo ayudar a la gente, entregamos muchísimo de eso, y sobre todo una persona que en su día a día está en un entorno donde no tiene un sostén afectivo agradable. No querés mal acostumbrar. Exactamente, llega junto a nosotros, y no porque ella quiera, sino porque el órgano es un órgano súper pajero, súper holgazán. El cerebro. El cerebro, sí. No la persona, el cerebro. Sí, llega claro. esta persona con su cerebro a nuestro servicio. Si nosotros la ingresamos, le damos un montón de afecto, cosa que ella no recibe en su día a día, no porque ella quiera, sino porque su cerebro interpretó, es posible, esta conducta llevó a que yo esté en un entorno donde me siento mejor. Claro, podría ser que su cerebro interpreta muy mal la forma, entonces claro, los episodios terminan en placer para ella porque se junta con ustedes y gente que le da contención. Claro, y terminan siendo más frecuentes. Y no porque ella quiera, no porque ella lo haya planeado, sino porque, insisto, el cerebro es un órgano holgazán, quiere automatizar todo lo que se pueda y no le gusta planear a largo plazo. Condicionamiento. Es condicionamiento, totalmente. Y y yo quiero reforzar nomás esto varias veces. Esto no es porque la persona dice yo quiero atención o yo quiero que esto sea así. No, el cerebro hace eso por ella y la persona no puede hacer nada al respecto, más que decir, mierda, tengo una enfermedad que me complica la vida. Entiendo que esta gente me quiere ayudar, en este momento ellos no me pueden dar el afecto que yo quiero, entonces nosotros damos la validación, lo que sea, pero es salir de acá, y mientras que más vos vayas enfrentando a estos desafíos en tu vida, ahí vas a tener más afecto de nosotros, ahí vamos a estar más todavía contigo, y si no, nos encargamos de cuidarte, y hasta ahí, porque hay que cuidar el tema del condicionamiento. Ya sé que sale un poco el tema, pero me parece muy importante este tema del condicionamiento, y cómo, si bien nuestro cerebro forma parte de nosotros, hay partes de nuestro cerebro que nosotros no podemos controlar por un montón de cuestiones justamente que escapan de... Son funcionamientos, son comportamientos o mecanismos automáticos que tiene nuestro cerebro. Me parece importante aclarar para mucha gente que no entiende esto y que, qué sé yo, se siente mal porque no puede dejar de fumar. Le acostumbraste a tu cerebro a que cada vez que te subiste a tu auto fumaste un pucho. Cada vez que comiste
fumaste un pucho, cada vez que hiciste, le condicionaste a tu cerebro para asociar un montón de cosas a fumar un pucho. Y así a muchísimos otros comportamientos negativos que uno puede tener. Uso el pucho porque es un ejemplo que creo que muchos van a poder empatizar con y que todos conocen. Y empezás a entrar en un círculo vicioso en el cual te empezás a sentir mal por no poder dejar de fumar pucho. ¿Qué haces? Prender un pucho. Y empezás a condicionar a tu cerebro a tranquilizarte con un pucho por sentirte mal por no poder dejar de fumar un pucho. Círculo vicioso, claro. Es muy fácil entrar en esa trampa y con un montón de otros comportamientos que son negativos. Entonces me parece muy importante. A mí lo que me dio, yo también estoy batallando en contra del pucho, entonces, pero algo que me dio mucha tranquilidad es saber que yo no tengo el 100% del poder de lo que voy a sentir ni lo que va a hacer mi cerebro de forma automática. Sí, puedo tratar de desarrollar las cosas que, esa parte prefrontal que explicó Carl, es decir, yo me voy a subir a mi camioneta y voy a tener ganas de fumar pucho. Voy a tener ganas. Y voy a obligar a mi cerebro a no fumar porque esto Y voy a largo plazo y voy me a tomar conviene. la decisión de no fumar. Y no me voy a sentir, y me va a costar muchísimo. Y voy a tener una emoción desagradable, Poco placentero. poco placentera. Y voy a pasar por eso. Y voy a decidir pasar por eso porque voy a usar todo mi lóbulo frontal y voy a tratar de fortalecerle lo máximo posible para poder superar eso. Pero todo ese proceso de reconocer que eso existe y de que eso funciona así y de que tenemos el poder para poder superar eso, pero para eso tenemos que entender primero que tenemos que dejarnos vencer un poco, ¿verdad? Tenemos que entender que nuestro cerebro va a hacer cosas que nosotros no queremos que haga. Y que nosotros somos, no sé si decir víctimas de eso, pero tipo forma parte de la naturaleza humana. Son procesos que se desarrollaron. Entonces me parece que es importante, me parece un conocimiento que le puede servir a un montón de personas en demasiados aspectos de su vida, entender que sobre esos procesos que nosotros no podemos controlar, pero que sí podemos controlar cómo reaccionamos a esos procesos. Nadie decide qué va a sentir. Eso me parece muy importante lo que está diciendo José. Las sensaciones que experimentamos son reacciones, que quiere decir pasa algo por fuera de nosotros o por dentro de nosotros y por eso estamos sintiendo eso. Pero yo, Carlos Jiménez, Aldo, José, no existe ningún ser humano que pueda decir yo ahora voy a sentirme enojado y estoy espontáneamente enojado, o yo ahora voy a sentirme feliz y voy a sentirme feliz. Yo puedo usar mi comportamiento, yo puedo usar mis pensamientos no automáticos, porque eso es importante entender también, hay pensamientos que son automáticos, que así como las emociones son reacciones, yo puedo usar mis pensamientos voluntarios y puedo usar mi comportamiento para de manera indirecta producir una emoción. Por dar un ejemplo, yo puedo decir ahora, yo quiero estar feliz, entonces voy a recordarme de este día en el cual estuvimos grabando y que me hallé muchísimo y eso me pone contento. Yo puedo decir, yo quiero estar triste ahora y recordarme de algo triste y entonces desatar esa manera. Puedo escuchar una música triste. Puedo escuchar una música triste. Sí, Eso sería el comportamiento. Entonces yo uso mi comportamiento para de manera indirecta influenciar mis emociones, pero de manera directa lo máximo que nosotros podemos hacer es manejar la intensidad de la emoción, que requiere un entrenamiento otra vez aparte, pero qué sentimos o no, eso no es opcional, eso es algo que decide el entorno y nuestro cuerpo. Pero lo que hablábamos, y yo creo que con esto cerramos porque todos tenemos cosas que hacer ahora y me encantaría que hagamos esto en una segunda vez, no importa si a distancia, ¿verdad? Porque hay muchos temas que quedaron ahí picando. Pero para cerrar nomás, ayer o anteayer, no me acuerdo qué día fue, tuvimos una conversación súper linda sobre el sufrimiento. Y me tiraste una fórmula muy interesante que creo que también le va a servir a la gente que la está pasando mal. Todos pasamos mal en algún punto de nuestras vidas y vamos a volver a pasar mal. Y bueno, la vida es un sinfín de luz y oscuridad, ¿verdad? Pero esa fórmula en particular para entendernos y para aplicar a nuestra vida y para darnos una vida tal vez más sana y de repente con menos ese machacarse a uno mismo por sentir de cierta forma. ¿Me recordarías cuál es la fórmula? Con muchísimo gusto, porque para mí eso es así de repente me dicen así, ¿qué me puedes enseñar así de tu profesión? ¿Qué me recomendás? Y yo, bueno, no funciona así mi carrera, ¿verdad? Pero bueno, si te tengo que decir una sola cosa, sería esta fórmula, por ejemplo, que me parece que de entrada está bueno explicar
que exactamente el nombre que le demos a estos fenómenos no es lo más importante. Ahora para esta conversación vamos a decirle a un fenómeno en particular, le vamos a dar el nombre de sufrimiento, a otro le vamos a dar el de malestar y a otro le vamos a dar el nombre de resistencia. ¿Y qué quiero decir yo en esta conversación con esos términos? Esto yo saco de la terapia dialéctica comportamental, que se llama DBT, que es lo que se usa para tratar gente con trastorno límite de la personalidad, entre otras cosas, y para todo lo que sea emocionalidad inestable, la verdad que está buenísima la DBT. Tiene una filosofía, una óptica filosófica que yo creo que a todo el mundo le puede servir, y saca muchos elementos de filosofías orientales como el budismo y demás cosas, y ahí es donde entramos en la aceptación radical, y la aceptación radical tiene su raíz en la fórmula de que el sufrimiento es igual al malestar que sentimos multiplicado por la resistencia que le ponemos al malestar. Quiere decir, sufrimiento igual a malestar por resistencia. ¿Qué es lo que quieren decir estas cosas? El malestar es si lo que estamos sintiendo es desagradable o no. La teoría del DBT y de la filosofía oriental, entre otras, va muy por el lado de que el malestar no es opcional. Van a pasar cosas que van a ser desagradables. Ahora, ¿qué tanto nosotros suframos por este malestar? Está determinado por cuánta resistencia le pongamos a este malestar. Quiere decir, por dar un ejemplo súper exagerado, no es a lo que yo quiero que la gente apunte en su vida de ninguna manera, pero lo hablamos también el otro día de los monjes budistas que se inmolan. Es un ejemplo bastante práctico donde existe un ser humano que está percibiendo un dolor seguramente inconmensurable porque se prende. Para los que no saben de qué está hablando, es básicamente cuando los monjes se incendian vivos, ¿verdad? Exactamente, Okay. se encienden en llamas y uno los ve y no emiten ningún rasgo de sufrimiento o de nada. De nada. Están tolerando ese dolor terrible, y la teoría del DBT se basa en que, bueno, el malestar multiplicado por una resistencia de cero, que eso vendría a ser la aceptación radical, aceptar la cosa tal como es. Entonces no importa qué tan grande sea un malestar, algo multiplicado por cero siempre va a ser cero. Entonces esa persona probablemente está teniendo un malestar terrible, pero no está sufriendo. Y yo creo que eso se puede aplicar a otras cosas de la vida. O sea, básicamente van a pasar cosas difíciles. Eso es porque inevitable. eso implica ser un ser humano vivo en este contexto. Entonces, ¿qué tanto vos sufras queda tu decisión? Y eso quiere decir que vos tenés potestad a la hora de decidir qué tanta resistencia le pones a eso que te está pasando. O sea, si uno, y lo que hablabas de la aceptación radical, ¿verdad? Estas cosas van a pasar, me voy a sentir mal, y llega un momento de, justamente hablando de la regulación, donde si aceptas radicalmente las cosas negativas o que vos interpretas como negativas en tu vida, yo sé que no querés ponerle más o menos a las emociones, pero llega un punto donde ya la intensidad de lo desagradable deja de estar ahí por la aceptación radical. Eso quieres llegar. Sí, la aceptación radical es el primer paso para cambiar algo. O sea, la dialéctica de la terapia comportamental se basa en que nosotros aceptamos radicalmente algo para poder después enfocarnos en cambiar eso. Porque si nosotros no aceptamos cómo son las cosas, es mucho más difícil voluntariamente cambiar algo. Sí, las cosas van a cambiar porque esa es la naturaleza de la existencia, todo cambia, pero para que un cambio sea más dirigible, asumimos nosotros que aceptarlo como es. Por dar otro ejemplo, supongamos que yo tengo un amigo quien a mis espaldas está diciendo cosas terribles de mí, y yo tengo mi filosofía que dice, pero él es mi amigo, él tiene que ser honesto conmigo, él tiene que serme leal. El estructurar esa oración como él tiene que hacer eso es mi resistencia al hecho de que mi amigo me falló. Y yo no estoy diciendo que no voy a sentir el malestar porque mi amigo me haya fallado, porque soy un ser humano y le quiero muchísimo a la gente, me va a doler eso, pero yo voy a poder dejar de sufrir por eso al momento en el que yo haya aceptado, chao, mi amigo fue un sorete conmigo. Y va a ser el primer paso para poder establecer una conversación para cambiar. Probablemente. O en el caso de, hay cosas que uno no puede cambiar, la muerte de tu amigo, por ejemplo. ¿Qué pasa si te muere tu amigo? No va a poder cambiar, no va a volver a dar vida tampoco. Lo único que puedo hacer es aceptar primero, aceptar el malestar para que con el tiempo cada vez te puedas curar más. De Total. ahí, y bueno, ahí
Totalmente. Para mí eso es importante porque acá estamos romantizando, ¿verdad? Nos fuimos un monje budista y obviamente, pero ¿por qué ese monje budista logra quemarse vivo y no demostrar ninguna emoción? Si él hacía eso cuando empezó su práctica budista, no iba a lograrlo. Y para mí que es importante también esto para que la gente no se desanime. O sea, pueden utilizar esta técnica que es la aceptación radical, pero la primera vez que traten de hacer una aceptación radical no van a mejorar. No es que mañana se van a ir, sí, yo ahora acepto todo radicalmente, hija de puta, ahora tengo una vida del carajo. O sea, no va a ser así. Muchas veces van a tener que practicar, así como la mayoría de las personas o sea, la mayoría de las cosas en las cuales son buenas las personas que están escuchándonos, fue porque hicieron muchas veces. Y uno se vuelve mejor. Esto es una práctica. Es un hábito. Es un hábito. Es algo que al comienzo va a ser difícil y eventualmente va a ser más fácil. Y todos vamos a tratar de convertirnos mejor aceptando Claro, la famosa radicalmente. frase sos tus hábitos. Son tus hábitos, pero al comienzo cuesta, como cualquier cosa. Entonces, para que no se desanimen y para que no piensen primero que están recibiendo una fórmula mágica que es instantánea. Y segundo, para que cuando se acuerden de esto, le den una oportunidad. Cuando se acuerden de esto y no funcione, le den una segunda oportunidad y una tercera y empiecen a practicarlo para que dentro de un año digan, mira, esto sí me sirvió. Porque al Y comienzo... cuarta, y quinta, y sexta. Claro, o sea, esto funciona. Carlos es psiquiatra, esto está probado científicamente de que funciona, no es que estamos hablando del pedo, o sea, yo capaz sí, él no, seguro, pero háganlo, porque es lo mismo que la meditación está demostrada que tiene resultados positivos. Asimismo, la aceptación radical también tiene resultados positivos y tienen que practicarlo, es lo mismo que irte al gym. Y si quieren una prueba, la prueba de fuego, vean ese video del monje prendiéndose fuego sin demostrar ninguna emoción y qué tanta regulación tiene esa persona. Así que si él se puede prender el fuego y no decir ni yo creo que puede aceptar que... Y no se vayan a prender fuego en su casa. Claro, yo creo que puedo aceptar que tu novia te dejó. Así, o sea, para ponerlo mal y pronto, ¿verdad? Realmente me alegra muchísimo que usted haya dicho eso porque esa es una parte demasiado importante. Claro, Sí. yo hablé así como, wow, esta es la solución. Claro, vos y sos no- el mago de... Sí, ni por si acaso es así. Y algo que yo le digo a todos mis pacientes también es, yo no voy al gimnasio y pretendo el primer día ya alzar 50 o 100 kilos, empezar con 2, empezar con 4. O sea, de por ahí no le recomendaría a nadie, después de escuchar esto, me voy a ir ahora junto a mi viejo que toda mi vida me garroteó a azotar radicalmente que fue una relación de mierda. Claro, O sea, la aceptación es radical, pero tenés que esperar que el cambio sea gradual. sí, totalmente. De por ahí Eso es lo que salió de mi culo. Pero funciona. Por ahí va. Diría, de por ahí empezar a aceptar radicalmente que no me levanté cuando sonó mi alarma. Pero bueno, ya es así, voy a ver en qué sí puedo cambiar. Y después alguna vez sí uno va a aceptar radicalmente, prenderse en llama también si quiere, pero No lo va. no recomiendo. tampoco. Y otra cosa que me Va a parece... terminar una portada de Rich. Último que me parece un tip importante, porque yo trato de practicar la aceptación radical, es acepten las cosas radicalmente, pero automáticamente después hagan lo que acaba de hacer Carlos, que es qué puedo hacer para... capaz ya no puedes cambiar eso, pero de ahora en adelante para que las cosas sean mejor. O sea, aceptar radical, porque normalmente lo que tratamos de hacer es aceptar radicalmente algo que es malo, porque, bueno, hija de puta. Claro, Voy a aceptar radicalmente que cero salió a meón. Qué difícil, bro. ¿Entendés? O sea, no, tipo, se aplica para las cosas malas, pero el objetivo es lograr un cambio positivo. Entonces, el ejercicio no es acepto radicalmente Y que termina. me desperté tarde. Qué día de mierda, ¿entendés? O sea, y acepto ya que este día va a ser una mierda. No, bro, no acepto que tu día va a ser una mierda. Acepta que te despertaste tarde nomás y trata de buscar una forma de encarar. La aceptación radical viene para que luego para generar un cambio puedas tener positivo. un lugar para cambiar algo, ya sea en tu entorno, afuera, en lo externo de tu cabeza o en tu propio Claro. mundo interno, ¿verdad? Claro. Nosotros Eso es importante. por eso hacemos la distinción entre aceptación radical y resignación. De vuelta, el nombre que leemos no es lo más importante, pero hablemos ahora de resignación, que vendría a ser ese conformismo de, bueno, mi jefe me maltrata, acepto radicalmente que me maltraten y no hago nada al respecto. No, eso ahí te resignaste, o sea, eso vos puedes reportarlo a recursos humanos, a alguien y defender tus derechos. Sí, yo no controlo el comportamiento de mi jefe, entonces
no voy a permitir que lo que me dice me afecte más de lo que tiene que afectarme. Voy a enfocarme ahora, eso es así, es una situación de mierda. Voy a irme ahora a recursos humanos a ver que esto se solucione. Es decir, voy a sentir malestar, pero no voy a sufrir al respecto. Exactamente, eso nomás es. Para que quede ahí. Y para la gente que también, no sé, le gusta leer un poco, yo tengo un libro favorito, que siempre va a estar en mi corazón, mi libro favorito, que yo creo es un libro que me salvó la vida muchas veces, que es El hombre en busca de sentido, del psicólogo Viktor Frankl, que desarrolló una teoría que se llama logoterapia, que si leyeron suficiente filosofía y suficiente psicología se van a dar cuenta que todo está conectado. Ninguna teoría, casi nunca sale una teoría que termina de original, sino que ya viene de tiene un antecedente filosófico de hace mucho tiempo. Esta no es la excepción. Y habla mucho de, bueno, es un psicólogo básicamente que por cuestiones de la vida terminó en un campo de concentración y desarrolló toda una teoría de cómo el ambiente muchas veces es incontrolable para el ser humano. Entonces, cuando el ambiente no puede cambiar, lo único que puedes es cambiarte a vos, básicamente. Y hasta ahí les tiro y ojalá que puedan encontrar el tiempo para leer. Y nada, les agradezco acá a José, a Carlos por su tiempo, por su amabilidad, por su amistad. Me atrevo a decir que somos amigos también, aparte de compañeros musicales. Y nada, espero que esto se repita y que podamos expandir mucho más. Gracias, muchachos. Gracias, Aldo, por la invitación y escuchen la Soli a ver si les gusta. Escuchen la Soli abriendo canales en Spotify y otras plataformas. Y a futuro pueden escuchar Despolarizar. Se viene. Premisa, no, ni yo sabía el nombre del nuevo álbum, pero buenísimo, buenísimo. Despolarizar. Y nada, gracias por escuchar Músicos, Poetas y Locos, gente. Mi nombre es Aldo Benítez y nada, nos vemos cuando Dios quiera en el siguiente capítulo.